Bueno, buen día a todos los que se están sumando. Como les comentábamos, hoy vamos a ver en esta tutoría un complemento denominado PeerDeck que se instala o se agrega a través de las presentaciones de Google, que es una de las aplicaciones de Google que sirve para crear diapositivas. ¿Sí? Como yo les comentaba anteriormente, al igual que como nosotros generalmente utilizamos el PowerPoint para hacer presentaciones, con la aplicación de Google que se llama Presentaciones o Slides en inglés, sirve también para hacer lo mismo, pero desde la nube e integrado con todas las herramientas que me permiten trabajar con Google Drive. Es decir, que para utilizar esta herramienta vamos a necesitar acceder a nuestra cuenta de Google. Bien, y después también los alumnos, para poder trabajar con esta, también van a poder ingresar y lo van a poder hacer desde una computadora o desde el mismo celular. ¿Sí? No va a haber ningún inconveniente. Bueno, vamos a comenzar entonces a desarrollar y ver un poco qué es esta herramienta, que en realidad no es un programa en sí. Sí, hay que recalcar esto para utilizarlo. No es que yo tenga que instalar un programa en la computadora, o tampoco necesito descargar ninguna aplicación en el celular. Lo único que yo necesito es acceder a un navegador web desde una computadora con mi cuenta de Google, y a partir de allí ya puedo instalar o utilizar este complemento. Si no se preocupen, que vamos a ir viendo paso por paso cómo instalarlo, y vamos a mostrarles a ustedes un ejemplo sencillo en el cual, si ustedes también les parece, pueden participar de la misma. ¿Sí? La idea es que yo voy a tratar de hacer un ejemplo de cómo se utiliza, y si ustedes se animan, yo les voy a pasar después el enlace en el chat de YouTube para que ustedes se puedan sumar y puedan ver cómo funciona esta plataforma. Como yo les decía, esto es un complemento que se utiliza o que se añade a lo que es la aplicación o plataforma que se llama Presentaciones de Google, que yo les decía, que es la herramienta que tiene Google en la nube. Es decir, que esta es una aplicación que se utiliza desde el mismo navegador web, no tengo que instalar nada, y con el cual yo puedo crear diapositivas, tal como yo les comentaba, lo hacía tradicionalmente con PowerPoint. Puedo hacer lo mismo, y además es totalmente compatible con los archivos de PowerPoint. Es decir, que vamos a ver cuál es la forma de integrar el PowerPoint también con las presentaciones de Google. Entonces, a través de la plataforma de presentaciones de Google, yo puedo crear presentaciones como generalmente lo venía haciendo con PowerPoint, pero en este caso yo las voy a hacer interactivas, ¿sí? Porque después de realizar mi diapositiva, la puedo compartir con mis alumnos, asignándole un código que generalmente lo hace la plataforma. Ellos se conectan desde un celular o desde su computadora, ¿sí? Ingresan con su cuenta de Google, ponen el código que se lo comparte el docente, y ellos ya pueden ir viendo y trabajando con estas presentaciones interactivas. Es decir, que con esta herramienta el docente es el que tiene el control de las diapositivas, ¿sí? El único que puede ir pasando las diapositivas es el docente. Los alumnos van a poder ver las diapositivas, no solamente las van a poder ver, sino que también van a poder responder en las partes o en los momentos en los cuales se active las actividades interactivas. ¿Sí? Entonces ellos van a poder ir viendo las presentaciones que el docente desarrolló, y cuando llegue el momento de la interacción, los alumnos van a poder, a través de su dispositivo celular, ¿sí? Como yo les decía, sin instalar ningún programa, simplemente accediendo a un navegador web que tenga el celular o un navegador web que tenga la computadora, van a ir poder respondiendo a las preguntas, así como también hacer otras actividades interactivas que la vamos a desarrollar. Como yo les comentaba, entonces ustedes pueden ver ahí en el gráfico inferior que la idea es, sobre todo ahora que estamos en la virtualidad, la idea es que la mayoría, por lo general, o sea, la idea sería que uno se conecte con los alumnos en sus clases virtuales a través de, en este caso puede ser Google Meet, o también puede ser la plataforma de Zoom. Yo puedo tener un contacto quizás no directo, pero sí virtual, con cada uno de mis alumnos. Allí yo puedo utilizar las presentaciones de Google, que ya vamos a ver cómo se acceden a las presentaciones de Google, y junto con la aplicación o con el complemento PeerDeck, yo lo puedo agregar a las presentaciones de Google, para que en ese determinado momento, cuando yo le presente o le facilite esta presentación a los alumnos, como yo les comentaba, ellos pueden ir viendo
y pueden ir interactuando en los momentos con las diapositivas que yo como docente he creado para esas actividades interactivas. Como yo les comentaba, esto se utiliza o se instala desde la aplicación de Google, vamos a ver cómo se accede, que se llama Presentaciones de Google. Puede pasar también que a lo mejor, bueno, quizás la idea de docentes, bueno, yo ya tengo diapositivas hechas en PowerPoint, no las quiero hacer de nuevo en la presentación o en la plataforma de presentaciones de Google. Es decir, como yo les decía, sí o sí tenemos que utilizar la aplicación de presentaciones de Google, pero yo no lo quiero hacer de nuevo porque ya la tengo en mi computadora, o yo quiero utilizar una presentación en PowerPoint que ya la tengo. Se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Solo que hay que hacer un paso extra. Es decir, que yo, si ustedes se pueden fijar allí en este pequeño diagrama que está en la diapositiva, yo tengo que tener la diapositiva de PowerPoint en mi computadora, ¿sí? Y la tengo que cargar a Google Drive. Sí, ya sabemos, ya le vamos a mostrar, pero cada uno sabe, ya que hemos tenido varias tutorías de cómo utilizar Google Drive y qué es lo que es Google Drive, que básicamente es el servicio de almacenamiento en la nube que me brinda Google simplemente por tener mi cuenta de correo en Gmail. ¿Sí? Entonces, si yo quiero utilizar una diapositiva de PowerPoint que ya he utilizado para hacerla interactiva a través de las presentaciones de Google, primero tengo que tomar o finalmente nosotros decimos, la tenemos que agregar, la tenemos que cargar o la tenemos que subir a mi cuenta de Google Drive, y a partir de allí la puedo adaptar, es decir, yo voy a tomar el archivo de PowerPoint y la voy a transformar al formato que permite trabajar las presentaciones de Google. No se preocupe que es totalmente compatible, ¿sí? Anteriormente, sí, cuando recién en las primeras versiones de las presentaciones de Google, quizás cuando uno abría una presentación en PowerPoint con las presentaciones de Google, a veces no se veía bien, sobre todo si tenía imágenes o cuadros, no era muy compatible y no se veía tal como yo lo podía ver en las presentaciones de PowerPoint. Pero hoy en día, lo que tiene de bueno es que las presentaciones de Google son totalmente compatibles con los archivos de PowerPoint. ¿Sí? Entonces yo puedo subir un archivo en PowerPoint y lo puedo adaptar, o básicamente se dice adaptar ese formato de PowerPoint al formato de presentaciones de Google, y a partir de allí ya puedo también utilizar la herramienta PeerDeck. Bien, entonces tenemos las dos opciones. Podemos utilizar las presentaciones de Google creando una presentación de Google desde cero, y ahí yo puedo utilizar la herramienta PeerDeck, o si yo quiero utilizar una diapositiva de PowerPoint que ya tengo en mi computadora, la tengo que cargar a Google Drive, la tengo que adaptar al formato de presentaciones de Google y ya la puedo utilizar tranquilamente. En este encuentro vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Vamos a utilizar una presentación de PowerPoint que ya tengo yo realizada en mi computadora, la vamos a subir o la vamos a abrir con Google Drive, y a partir de allí la vamos a adaptar con las presentaciones de Google, y a partir de allí vamos a ir viendo y vamos a ver un ejemplo de cómo se puede utilizar esta plataforma en clases virtuales. Esa es la forma quizás más directa de hacerlo. Hay otra forma también de utilizar PeerDeck con presentaciones de PowerPoint, que es utilizando la plataforma Office 365. ¿Sí? No voy a entrar en detalle porque esa es una plataforma aparte, pero Office 365 básicamente es como tener todo el paquete de Office que uno generalmente lo tiene instalado en la computadora, pero también se trabaja a través de la nube. Bien, entonces yo adquiriendo esa plataforma de Office 365, también puedo instalar allí el complemento de PeerDeck, para poder hacer esta presentación, ¿sí? Pero en este caso, como la mayoría de nosotros ya tenemos una cuenta de correo en Google, vamos a hacer los pasos que yo les mencioné anteriormente, ¿sí? Vamos a tomar una presentación de PowerPoint, la vamos a cargar a Google Drive para pasarla al formato de presentaciones de Google, y a partir de allí vamos a trabajar y vamos a crear las diapositivas interactivas. Como yo les comentaba, está a disposición el chat de YouTube, ustedes pueden hacer cualquier duda o consulta que tengan. Bueno, ¿cuáles son las características generales de esta plataforma? ¿Sí? Es una herramienta innovadora, ¿sí? Puede ser innovadora, y generalmente estas herramientas innovadoras en las cuales quizás el alumno es la primera vez que lo utiliza,
genera mucho interés, ¿sí? Entonces, si genera interés, es mucho más probable que el alumno también esté más predispuesto a utilizar y a participar sobre todo de con esta plataforma, ¿sí? Porque quizás a lo mejor el alumno, si ustedes o si ya han participado los alumnos en otras clases virtuales, en donde también, ¿sí? He visto muchas clases virtuales donde también se siguen compartiendo muchas diapositivas, ¿sí? Con los alumnos, pero generalmente son eh, a veces muy estáticas, ¿sí? Como siempre, finalmente lo son las diapositivas de PowerPoint, aunque hoy seguramente las versiones de PowerPoint han mejorado y tienen algunos efectos u otras características muy importantes, pero siempre el alumno solamente la ve y van repasando. En este caso, con esta plataforma, los alumnos no solamente van a poder ir viendo las diapositivas, sino que ellos van a poder participar, van a poder responder, van a poder hacer algunas actividades interactivas que las iremos desarrollando en el transcurso del tiempo. Lo que tiene también de bueno esta plataforma es que me permite hacer diagnósticos y algunos monitoreos también en tiempo real, ¿sí? Yo si a lo mejor estoy desarrollando algún contenido y quiero saber si la mayoría está entendiendo o no, lo puedo hacer desde la misma diapositiva agregando una diapositiva específica que sea interactiva donde los alumnos pueden poner si están comprendiendo, si no, si les queda alguna duda. ¿Sí? Esto yo lo puedo ir viendo a medida que voy presentando mis datos. Obviamente, esto precisa, bueno, vamos a ver primero las características de la izquierda, ¿sí? Con esta plataforma yo puedo utilizar o puedo abordar contenidos, no solamente los contenidos curriculares o contenidos pedagógicos que son específicos de cada espacio curricular que desarrolla el docente, sino que puedo tratar también cuestiones emocionales, algo muy importante hoy en día, en el cual en la situación actual sabemos que muchos alumnos, la familia de los alumnos y también los mismos docentes tienen un factor muy importante, el tema emocional. Y entonces también yo puedo ir haciendo diagnóstico de cómo se sienten los alumnos, si se sienten bien, si tienen algunos inconvenientes. Yo puedo ir trabajando tanto esos contenidos curriculares como también lo importante, los riesgos emocionales y en algunos casos también facilitar el pensamiento crítico. Las encuestas, las respuestas que hacen los alumnos son anónimas, ¿sí? No es que cuando un alumno responde algo o hace una interacción, todos van a poder ver quién hizo esa respuesta o quién escribió esa respuesta o quién hizo esa actividad, ¿sí? Entonces, muchas veces los alumnos se cohíben o no participan porque tienen quizás ese temor, todavía tienen ese temor a equivocarse. Entonces, quizás al ser esto anónimo, ¿sí? Es decir, que no se va a ver en la pantalla quién respondió bien o quién respondió mal, porque la idea tampoco de esta plataforma no es hacer evaluaciones, sino básicamente hacer monitoreos y diagnósticos de cómo se va desarrollando la clase. Entonces los alumnos, al ser esto anónimo, ellos por lo generalmente hace que la mayoría participe, casi todos, ¿sí? Porque no van a tener ningún inconveniente o quizás no sé si decirle algún temor como para responder o de ese temor de responder bien o de responder mal sobre todo, ¿sí? Entonces al ser anónimo esto hace que la mayoría de los alumnos puedan participar. Acá dice, para que los alumnos interactúen se debe realizar una comunicación en forma síncrona. Sí, si uno está desarrollando una clase virtual, lo puede hacer de forma síncrona, es decir, en tiempo real. Pero también la plataforma, profe, da la posibilidad de que el alumno lo pueda hacer en otro momento, ¿sí? Que no estén conectados. Tengo las dos posibilidades de trabajo. Preguntan, recién realicé una actividad en inglés con Peer Deck para enviar el código a uno de mis alumnos que figuraba la misma en castellano. Todas las preguntas le aparecían en castellano y no en inglés. Bien, ya vamos a ver eso, profe. Sí, vamos a ver. Justamente es lo que yo venía a mostrar ahora mismo. Esto obviamente necesita conectividad a internet. ¿Sí? Si ustedes están desarrollando clases virtuales, obviamente la mayoría necesita conexión a internet, ya sea con Google Meet o con Zoom. Necesitan conectividad a internet para poder utilizar esta plataforma. Bien, está en inglés, sí, eso hay que decirlo, es una plataforma que está en inglés. De todas formas, no se preocupen, es muy intuitiva, ¿sí? No hace falta tener conocimientos en inglés, ni los alumnos, ni los docentes, sobre todo, que somos los que
creamos estas actividades interactivas. Bien, vamos a ver que esta plataforma está en inglés, pero vamos a poder ver que las plantillas que me ofrece de ejemplo la plataforma son totalmente editables. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la plataforma a mí, o yo quiero utilizar una plantilla que brinda la plataforma, pero está en inglés, no hay ningún problema, porque yo la puedo agregar a mi diapositiva y la puedo editar, ¿sí? Es decir, si la pregunta está en inglés, yo puedo seleccionar la pregunta, la edito, es decir, la borro y escribo otra en castellano, ¿sí? Lo mismo con las alternativas. Si hay algunas alternativas, por ejemplo, de verdadero o falso, en inglés salen true o false, yo puedo poner en vez de true, puedo editarlo y dejarlo en verdadero, y en false cambiarlo y ponerlo en falso, ¿sí? Es decir, que aunque las plantillas estén en inglés, no hay ningún inconveniente porque yo al momento de agregarlas las puedo editar al castellano o al español. Bien, así que no hay mucho inconveniente con eso. Así que sí, profe Lorena, en ese caso depende de cómo está configurado el navegador del alumno. ¿Sí? Quizás en el navegador el alumno ya ha configurado por defecto el idioma español, y muchas veces, sobre todo en los navegadores Google Chrome y Firefox, hacen las traducciones de forma automática. ¿Bien? Por eso quizás puede ser que los alumnos directamente ya le aparecen en español, ¿sí? Quizás si el alumno ya ha configurado su navegador web para que haga las traducciones automáticamente, es por eso que quizás le salió en español ya las respuestas, ¿sí? Pero no se preocupen que cuando uno hace esta actividad, como yo les dije, las preguntas, aunque estén en inglés, yo una vez que la agregue a mi diapositiva, las puedo editar y traducirlas o cambiar, ¿bien? Otra característica es que existe una versión gratuita y una versión de pago. Bien, como muchas de estas aplicaciones, sabemos que hay características que son básicas y que vamos a utilizar con la versión gratuita, y hay quizás características un poco más avanzadas que para eso hay que pagar, ¿sí? Aunque lo que tiene de bueno esta plataforma, y yo se lo voy a mostrar ahora, que nos da la posibilidad de poder nos da la posibilidad de poder utilizar la versión premium o la versión de pago de forma gratuita por 90 días, ¿sí? Es como una especie de prueba. Nosotros podemos utilizar todas las opciones que me brinda la plataforma en esos 90 días, y después, si yo como docente me gustó mucho la aplicación y la quiero seguir utilizando y tener todas las opciones, yo debería pagar, ¿sí? No me acuerdo bien el monto, pero creo que son $15 al año o $50 al año. Ya les voy a mostrar, ¿sí? Probablemente nosotros no vamos a pagar nada. Cuando pasen esos 90 días, no hay problema, yo puedo seguir utilizando la versión gratuita con la que puedo trabajar con las opciones básicas. Así que tampoco es un impedimento. Como yo les comentaba, que en estos casos los alumnos sí van a tener que iniciar con su cuenta de Google, ¿sí? Ya sea si están accediendo desde el navegador web de una computadora o del mismo celular, le va a pedir que se logueen con su cuenta de Google. Es decir, ellos también van a tener que poner su cuenta de correo en Gmail y su contraseña, ¿sí? Por más que las actividades sean anónimas, pero para que la plataforma se pueda conectar con los navegadores de los alumnos necesitan que estén conectados con su cuenta de Google, ¿sí? Eso sí habría que recalcar. ¿Cómo tiene que hacer el alumno para ver inglés? Bueno, en ese caso, profe, debería ver la configuración específica de cada computadora. Así como yo le digo, quizás debería desactivar en ese caso la traducción automática, ¿sí? Como yo le dije, muchos navegadores dan la posibilidad directamente de hacer una traducción automática de cualquier página que salga en inglés. El navegador a veces hace esa traducción automática. Si usted no quiere que se traduzca en inglés, porque quizás a lo mejor es una profe de idiomas, deberíamos ver esa opción para que los alumnos desactiven y les salga el idioma que ustedes quieren. No se preocupe que después le voy a pasar esta diapositiva, ¿sí? No solamente esta diapositiva, sino yo les voy a pasar un enlace con todas y cada una de las diapositivas que nosotros venimos desarrollando en todas las tutorías virtuales, ¿sí? Así que no se preocupen que acá, bueno, en esta diapositiva salen los pasos, ¿sí? Que se deben hacer para poder instalar este complemento, ¿bien?
después ustedes lo pueden repasar, pero nosotros lo vamos a ver ahora, ¿sí? Para no perder tiempo y ya empezar a utilizar la plataforma. Yo lo voy a hacer directamente desde mi navegador para que ustedes puedan ver cómo se utiliza esta plataforma. Entonces, voy a pasar y les voy a compartir directamente a ustedes. Esperan un segundo, por favor. Me parece que ya se cargó. Sí, ahí está. Bien. Entonces, como yo les decía, lo primero que necesitamos es nosotros como docentes ingresar a la aplicación de presentaciones de Google. Bien. Lo que tenemos que hacer primero es desde la página de Google, que es google.com, ¿sí? O google.com.ar, ¿sí? Que ya es la mayoría de la pantalla inicial que generalmente muchas personas ya tienen en su computadora instalada. Yo como docente les voy a mostrar cómo puedo hacer para ingresar. Bien. Lo primero que tengo que hacer es yo tener iniciada la sesión en mi navegador web. Bien. ¿Cómo voy a saber eso? Fíjense que aquí arriba a la derecha, si ustedes, ¿cómo van a saber si no iniciaron sesión? Es muy fácil. Aquí arriba, en vez de salirle su foto, va a salir un botón azul que va a decir iniciar sesión. Bien. Entonces, si ustedes no iniciaron sesión, hacen clic allí. Básicamente lo que le va a pedir es que ustedes como docente ingresen su dirección de correo electrónico en Gmail y su contraseña. Bien. Y una vez que se carga de nuevo la misma página de Google, se van a poder que ustedes se van a dar cuenta, que ya iniciaron sesión en Google. ¿Por qué? Porque en vez de que salga el botón ese azul y blanco que decía iniciar sesión, en vez de eso le va a salir la foto o imagen de su cuenta. Bien. Entonces, cuando ya tengan su foto o las iniciales de su cuenta, ya están en condiciones de utilizar esta herramienta. Bien, entonces ese es el primer paso, ingresar con la cuenta de Google en el navegador web. Yo como docente tengo que hacer. Bien, el segundo paso es, fíjense que aquí arriba a la derecha, a la izquierda de la foto, hay como un pequeño, acá hay un icono que son 9 cuadraditos, que si yo hago clic allí, ¿sí? Básicamente accedo a todas y cada una de las aplicaciones que me brinda Google de forma totalmente gratuita, como yo les comentaba, simplemente por tener una cuenta en Google. Entonces, al hacer clic allí, fíjense que acá están todas las aplicaciones, el Google Maps, YouTube, la Play Store, Gmail, el mismo Google Meet, el Google Drive, o sea, están todas las aplicaciones. La que yo necesito, en este caso, como yo les comentaba, es la que se denomina presentaciones. Sí, ustedes se van a dar cuenta porque tiene este mismo loguito que yo le mostraba en la diapositiva de PowerPoint. Hacemos clic allí. Bien, fíjense, hago clic en presentaciones y me va a llevar a esta pantalla. ¿Sí? Esta es la pantalla inicial de la aplicación o de la plataforma de presentaciones de Google. Bien, si ustedes ya vinieron trabajando con otras diapositivas en la plataforma de presentaciones de Google, acá le van a salir todas las diapositivas con las cuales ustedes vinieron trabajando. Bien, podemos utilizar algunas de esas y poder hacer interactivas, pero en este caso vamos a suponer que yo todavía no tengo ninguna o es la primera vez que utilizo esta plataforma de presentaciones de Google, así que no hay ningún problema. Si ustedes ya manejan un poco PowerPoint, van a poder utilizar la plataforma de presentaciones de Google sin ningún inconveniente porque no es la misma, pero muchas opciones son similares, así que no van a demorar tanto en poder manejar bien esta plataforma. Entonces aquí arriba a la izquierda tengo un botón grande más que es para iniciar una presentación nueva en blanco. Hago clic allí. Y si ustedes se fijan, carga. Esta es la pantalla inicial de la plataforma. Bien, de la plataforma de presentaciones de Google. Que si ustedes se fijan, sí, no es, como yo les decía, no es lo mismo que PowerPoint, pero es muy similar. ¿Sí? Podemos hacer un momento de reflexión para escuchar a los alumnos, para saber qué piensan. Acá, por ejemplo,
yo puedo saber, en este caso, cómo si los alumnos tienen algún nivel, acá dice un chequeo de estrés, o sea, para saber cuál es el nivel de estrés que pueden tener los alumnos. Como yo les dije, vamos a utilizar esta, esta diapositiva en un ejemplo que vamos a realizar para que ustedes vean cómo yo puedo, por más que esto esté en inglés, yo lo puedo traducir. Bien, no hay ningún inconveniente. Sí, entonces yo acá puedo preguntar a lo mejor qué es lo que piensa cada uno. Acá también yo puedo preguntar, bueno, si entendió algún tema o no. Pueden responder sí o no, o no estoy seguro. Entonces, todo ese tipo de preguntas yo la puedo tomar y la puedo adaptar según las necesidades o los contenidos o los recursos con los cuales yo esté trabajando. Bien, entonces después cada uno, si le interesa la plataforma, puede explorar y realizar todas las actividades. Bien. Bueno, eso es como un vistazo general de cómo yo puedo trabajar. Bueno, eso es en lo que es en esta parte inicial, que son la librería de complementos que ya viene cargada con la plataforma. Bien, pero si yo me voy a la parte inferior, puedo crear mis propias preguntas. ¿Sí? Si yo no quiero utilizar ninguna de las que están allí, no hay ningún problema. Siendo a la parte inferior donde dice Ask Student a Question, es decir, hazle una pregunta a los estudiantes, yo puedo hacer diapositivas en donde puedo agregar, en donde los alumnos, iconos donde los alumnos puedan completar un texto, puedo hacer, darles opciones para que los alumnos puedan responder. Como yo les comentaba, esto no es una plataforma que, por ejemplo, que yo le dé una pregunta con diferentes opciones y la plataforma la corrija. No es para eso, ¿sí? Es para que yo a medida pueda ir haciendo preguntas, sobre todo más de diagnóstico y de monitoreo, ¿bien? Puedo hacer que los alumnos escriban números o inclusive puedo compartirles una página web, ¿sí? Vieron que ustedes a lo mejor quieren presentar una diapositiva de PowerPoint y al mismo tiempo quizás mostrarle un vistazo de una página web, por ejemplo, de un enlace a Wikipedia o un enlace a Facebook o cualquier enlace a Internet. Lo que me da esta posibilidad, esta opción es que yo les puedo mostrar la diapositiva en un costado y en otro costado a la derecha ellos pueden ver la página web a la cual yo estoy enlazando. Bien. Después, fíjense, esto es lo que yo les quería aclarar, que hay estas opciones que yo les comenté recién, son las opciones que vienen incluidas en la versión gratuita. Bien. Si ustedes se fijan, hay otras opciones con lo que es de Draw, que es de dibujar, y Draggable, que es para que los alumnos puedan mover objetos de un lado a otro en la diapositiva, ¿sí? Eso tienen estrellitas, quiere decir que están solo disponibles en la versión de pago, en la versión premium, ¿bien? Y además tengo la opción de agregar audio, ¿sí? Es decir, ustedes pueden, obviamente con la versión premium, pueden agregar audios a las diapositivas, es decir, en vez de escribir una pregunta, la plataforma le da la posibilidad de, utilizando el micrófono que tengan ustedes en su computadora, grabar un audio en donde ustedes expliquen las consignas. Es decir, en vez de escribirla como diapositiva, los alumnos pueden escuchar la grabación con su voz y ustedes mencionando o desarrollando la consigna. Bien. Pero como les decía, estas son opciones en la versión premium, no de pago. Pero vamos a ver que la plataforma, la primera vez que yo me registre, me da la posibilidad de utilizar las versiones premium o las opciones de pago por 90 días como especie de prueba, ¿sí? Acá preguntan si es que estoy en una clase en Google Meet, ¿puedo pasar con esta aplicación de PowerPoint? ¿Se puede subir, enlazar esta aplicación? Sí. Fíjense que yo justamente para mostrarles a ustedes, yo estoy con la conexión de Google Meet, estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Donde yo les mostré cómo se instala la aplicación y cómo se la utiliza. Bien, entonces no hay ningún problema, se puede utilizar, justamente la idea es eso. ¿Sí? Que ustedes se pueden conectar con Google Meet o con Zoom con sus alumnos y pueden mostrar esta diapositiva donde ustedes desarrollen su contenido y también van a poder ir viendo ellos en la parte de interacción. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver la parte práctica. ¿Puedo guardar un PowerPoint en la galería del celular? Usted puede descargar un PowerPoint en su celular, profe, pero no le va a salir en la galería porque no es una imagen, ¿sí? Le va a salir en la carpeta descargas y ahí en descargas usted lo puede abrir siempre y cuando tenga la aplicación
de PowerPoint instalada en su celular o la aplicación de presentaciones de Google en su celular, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. Bueno, como para poder ver esta opción, bien, ahora les muestro cómo hacemos para habilitar esas 90 días, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, donde yo les mostré recién, en la parte de la derecha, donde vimos todo lo que es la librería y las preguntas, bien, al final hay un botón que dice complete your free account, ¿sí? Es decir, completa tu cuenta gratuita. Bien, hago clic allí, acá abajo, ¿sí? Aquí abajo. Hay un loguito una imagen de una alumna. De abajo dice complete your free account. Entonces, completar tu cuenta gratuita. Al presionar allí, se me abre automáticamente otra pestaña, ¿bien? En donde yo voy a ingresar y tengo que, como dice acá, utilizar la cuenta de Google. Login with Google, es decir, ingresar con la cuenta de Google. Hago clic allí. Bien. Y acá me pregunta, let's set up your account. Acá yo tengo que elegir si soy estudiante, perdón, maestro o profesor o estudiante, ¿sí? Nosotros vamos a elegir la opción que dice teacher, ¿bien? Que sería profesor o estudiante o maestro. Entonces elegimos esa opción. De nuevo nos va a pedir que le demos permiso para acceder a las cuentas de Google. Aquí abajo, fíjense, hay un botón un rojo en blanco que dice Authorize with Google, es decir, autorizar con la cuenta de Google. Presiono allí. Bien, y acá me va a pedir de nuevo que ingrese la cuenta de Google con la cual estoy trabajando, que en este caso es la cuenta de Gmail. La selecciono igual que anteriormente. De nuevo, como yo instalé de nuevo al inicio la diapositiva, me va a pedir permiso de utilizar esta aplicación en el navegador. Le doy clic en permitir. Y acá hay que hacer una aclaración. Bien, este es casi el anteúltimo paso. Lo que me pregunta acá básicamente que me dice que sos uno de los primeros docentes en utilizar esta aplicación en tu escuela. Bien, acá piden dos datos. Si no lo ven muy grande, voy a hacer un zoom para que quizás no pueden ver bien. ¿Sí? Estoy en el paso 3. Bien, entonces lo que piden son dos datos acá. Dice postal code y school. Bien, acá yo he visto en varios otros sitios, bien, y acá uno puede poner, por ejemplo, el código postal, en este caso de San Salvador, yo puse 4600. He probado con poner cualquier número y lo toma, profe. No sé si es un error de la plataforma o qué, pero yo no hace falta que pongan mi propio código postal, puedo poner cualquier número, ¿sí? Y después acá en School también poner cualquier número, ¿sí? Fíjense que a poner cualquier número ya me habilita la opción Connect to my school. ¿Bien? Entonces no se preocupen aquí por saber qué número voy a poner. Ustedes escriban, si quieren pueden poner su código postal y escribir por lo menos 5 números. Bien, yo lo he probado y funciona. Bien, sí, esto se debe hacer solamente la primera vez, después ya no. Bien, es la primera vez que lo hacemos, no se preocupen. Y una vez que ingresamos un número, ya les comenté, profe, que esta aplicación no se descarga en el celular ni se descarga en la computadora. Se utiliza desde el navegador web que yo tenga en mi computadora o en mi celular. Bien, no es un programa que se descarga, sino que es un complemento que se cargó, como yo le mostré recién, aquí desde las presentaciones de Google. Bien, no es un programa aparte que yo lo pueda instalar en mi computadora. Bueno, una vez entonces que ingreso un código postal y un número de 5 dígitos, no importa el número que ingrese, hago clic en el botón que dice Connect to my school. Voy a sacar el zoom para mostrarles
las opciones que le mostraba acá nada más. Bien, entonces, una vez que ingresé estos números, el alumno no hace falta, no hace falta que el alumno haga esto, solo el docente. Bien, estos pasos que yo le estoy mostrando es solo para el docente. Los alumnos no deberían hacer estos pasos. Bien. Hago clic en Connect to my School. Bien, ya está. Entonces, acá dice, fíjense que acá, voy a hacer un zoom de nuevo por las dudas. Bien, acá dice, bueno, disfruta de Peer Deck Premium, pero solo por 90 días. ¿Sí? Entonces yo voy a poder utilizar todas las opciones de pago o premium que me da la plataforma, pero por 90 días. Que igual está bien, ¿sí? Después, como yo les decía, si pasan esos 90 días, no hay ningún problema, yo puedo seguir utilizando la plataforma, no la tengo que instalar de nuevo, pero con las opciones básicas, ¿sí? Quizás otro truco, como yo les puedo decir, si ustedes quieren seguir utilizando esta aplicación, es registrarse con otra cuenta de Google que tengan, ¿sí? Se pueden crear otra cuenta, o si ustedes tienen otra cuenta de Google, una vez que se terminen esos 90 días, ingresan con su otra cuenta de Google y pueden tener 90 días más si quieren, ¿sí? O si no, directamente utilizarlas de forma totalmente gratuita. Bien, voy a seguir entonces. Finalmente hago clic acá, Go Back to the Google Sites, es decir, volver a las presentaciones de Google. Bien, entonces saco el zoom un ratito, hago clic entonces este botón azul y ya está. Fíjense que ahora lo que antes me aparecía aquí a la derecha con las estrellitas, ahora ya no me sale, ¿sí? Porque en teoría ya tengo la versión premium, pero recuerden que es solamente por 90 días. Entonces durante esos 90 días yo puedo hacer actividades donde los alumnos puedan dibujar en sus pantallas, donde ellos puedan mover objetos y donde ellos puedan, donde yo como docente puedo agregar consignas en forma de audio. Bien, fíjense que antes me aparecían como estrellitas y no me dejaba utilizar en la versión básica. Como tengo esta versión de pruebas, que inclusive si ustedes se fijan, voy a hacer, perdón que haga suma cada rato porque quizás algunos no pueden ver bien. Y fíjense que aquí abajo, bueno, ya les puse mucho me parece. Bien, ¿sí? Es lo que yo les comentaba. Hace rato estas dos opciones me salían con una estrellita, ya no me salen porque tengo los 90 días de prueba. Durante esos 90 días yo puedo utilizar también lo de grabar consignas con audio. Y si ustedes se fijan, acá abajo me dice, ¿sí? Me quedan 90, en este caso 91 días de prueba. Bien, entonces durante estos 90 días o casi 3 meses, yo puedo utilizar todas estas opciones de forma normal. Una vez que termine esos 90 días, me da la opción de seguir utilizando la versión gratuita solamente con estas opciones, esta de arriba, o si yo quiero, o si me gusta la aplicación, puedo pagar, ¿sí? Pero tengan en cuenta que son valores en dólares. Bien, listo. Bueno, ahora sí vamos, la idea era que ustedes puedan ver cómo se instala y cómo se registra el docente, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con creando una diapositiva interactiva, ¿bien? Entonces, vamos, como yo les decía, tenía dos opciones. ¿Sí? Acá fíjense que yo puedo, acá arriba, para ponerles nombres a los archivos en las presentaciones de Google, tengo que ir aquí arriba a la izquierda, ¿sí? Dice presentación sin título. Yo borro todo eso y le doy un nombre a mi archivo. ¿Sí? Por ejemplo, le pongo aquí arriba, entonces le edito el nombre de mi diapositiva en presentaciones de Google. Como yo les decía, tengo la opción de poder empezar a agregar diapositivas, ¿sí? Porque acá yo puedo agregar diapositivas, es lo que me permite a mí la plataforma de las presentaciones de Google, tal como si estuviese utilizando el PowerPoint, ¿sí? Pero para no empezar de cero, como yo les decía, tengo la posibilidad de utilizar una diapositiva que ya tenga en mi computadora, ¿sí? Bien, entonces yo voy a hacer eso. Acá preguntan, ¿hay alguna diferencia en las opciones a utilizar entre la cuenta del docente y del alumno? Sí, porque obviamente tengan en cuenta que yo les decía que el alumno solamente va a poder ver las diapositivas que pasa el docente e interactuar. Bien, en cambio el docente es el que controla y pasa las diapositivas, inclusive las mismas diapositivas interactivas es el docente quien las pasa. Bien, y él también tiene la posibilidad de ver los resultados. Bueno, entonces voy a cargar una diapositiva que ya tenga en computadora.
la forma más directa de hacerlo es, si ustedes se fijan aquí, voy a la opción acá arriba, quizás si le pongo zoom se va a ver un poco mejor. Bien, aquí voy a la opción de archivo, arriba a la izquierda tengo la opción de archivo. Bien, y acá tengo la opción de importar diapositivas, ¿sí? Es decir, yo puedo importar diapositivas que yo tenga, por ejemplo, en el Google Drive. Como yo les decía, lo que tengo que hacer primero es cargar mi diapositiva. Si yo quiero utilizar una diapositiva de PowerPoint, yo la tengo que tener cargada en Google Drive. Bien, ¿cómo hago eso? No hay ningún inconveniente. Voy a abrir una nueva ventana. De nuevo, voy a las aplicaciones de Google aquí arriba y voy obviamente a abrir Google Drive. Bien, ya saben ustedes, como ya les comentaba, Google Drive ya es una tutoría que la venimos desarrollando anteriormente. Si ustedes quieren, pueden ver en el canal de YouTube, pueden ver los videos correspondientes de cómo utilizar Google Drive. Sí, la idea es no demostrarles cómo utilizar Google Drive porque ya lo venimos desarrollando. Bueno, entonces yo aquí, por ejemplo, voy a cargar mi diapositiva de PowerPoint que quiero utilizar. Para ser más organizados, voy a crear una nueva carpeta. Y para crear una nueva carpeta, aquí arriba a la derecha tengo a la izquierda, perdón, la opción de nuevo. Hago clic en nuevo. Acá tengo la opción de carpeta. Aquí una carpeta. Yo le pongo el nombre Pure Deck, como para estar un poco más organizados. ¿Sí? Una vez que creo la carpeta, fíjense acá ya se ha creado. Hago doble clic y puedo abrir. Eso es lo que estoy explicando, profe, cómo agregar una diapositiva ya hecha. ¿Bien? Bueno. Entonces, aquí es donde yo tengo que cargar la diapositiva antes de utilizarla en las presentaciones de Google, antes de utilizarla aquí. Yo desde Google Drive tengo que cargar la diapositiva de PowerPoint que tengo en mi computadora. ¿Bien? Para ello, fíjense de nuevo aquí, voy a utilizar la opción aquí arriba a la izquierda que dice nuevo. Hago clic allí y en este caso voy a utilizar la opción que dice subir archivo. Hago clic allí y bueno, ya acá obviamente debería yo buscar en mi computadora cuál es la diapositiva de PowerPoint que quiero utilizar, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una diapositiva acá de Google Meet hecha en PowerPoint, la quiero utilizar. Bien, no hay ningún problema. Voy a hacer clic en abrir. Ya está, ya se cargó mi diapositiva, la que yo la tenía en la computadora, ahora está en Google Drive y ya la puedo utilizar. Bien. Fíjense que la forma más directa de hacerlo, ¿sí? Es de la siguiente forma que yo lo voy a comentar. Una vez que ya tengo cargada, porque ya inclusive la puedo ver aquí con una vista preliminar a la diapositiva, hago clic en la diapositiva. Aquí arriba a la izquierda me sale el nombre, la extensión PPTX, que es nuevamente la extensión de los archivos de PowerPoint. Y lo que yo voy a hacer, profe, para trabajar, el docente es mejor que lo haga desde la computadora, ¿bien? Porque en el celular puede ser que no le salgan algunas opciones como usted lo está haciendo, ¿sí? El docente sí o sí siempre es mejor que trabaje desde una computadora. Luego el alumno puede utilizar o abrir interactuar con la diapositiva desde su celular o desde la computadora, pero el docente siempre es recomendable que utilice la computadora. ¿Bien? Entonces, acá tengo la diapositiva, voy a abrirla, acá dice abrir con presentaciones de Google. Entonces acá voy a responder algunas de las preguntas que están surgiendo. Como yo ya, fíjense que ya he cargado mi diapositiva de PowerPoint, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El menú complementos, que aquí sí me salía, ¿sí? Fíjense que acá en esta diapositiva de presentación de Google sí me sale el botón complementos, el menú complementos, perdón, ¿sí? Está aquí arriba. Pero cuando yo abro por primera vez una diapositiva de PowerPoint desde Google Drive, bien, fíjense que no me sale el menú complementos, ¿sí? Y es porque justamente ha detectado que es una diapositiva de PowerPoint. Entonces, de forma directa, como yo les comentaba anteriormente, no me permite trabajar. No es que no se pueda, sí se puede.
¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, fíjense que aquí, en la otra diapositiva, que sí me sale el Peer Deck, tengo el menú estructuras, herramientas y al lado complementos, ¿sí? En cambio, ahora, lo que yo abrí con la diapositiva de PowerPoint desde Google Drive, dice estructura, herramientas y no dice complementos. Bien, entonces, ¿cómo hago para que me salga el menú de complementos abriendo un PowerPoint desde Google Drive? Lo que yo tengo que hacer, como yo les decía, es convertir o adaptar este formato de PowerPoint al formato de presentaciones de Google. Bien, ¿cómo hago eso? Es muy sencillo. Voy a poner Zoom también un ratito de nuevo para que ustedes vean. Para adaptar un formato de PowerPoint a presentaciones de Google, yo una vez que he abierto la diapositiva, hago clic en archivo, bien, y allí voy a seleccionar la opción que dice guardar como presentaciones de Google, ¿sí? Con esta opción yo voy a transformar el formato de PowerPoint al formato de presentaciones de Google, donde ahí yo voy a poder utilizar y me va a salir la ventana de complementos. Bien, entonces, desde una vez que abrí entonces mi diapositiva desde Google Drive en PowerPoint, debo ir a archivo y elegir la opción que dice guardar como presentaciones de Google. Hago clic allí y ahora, si ustedes se fijan, como yo ya he convertido esa diapositiva en PowerPoint a un formato de al formato de presentaciones de Google, ahora sí me sale el menú de complementos. Bien, entonces ya una vez que transformé desde el archivo de PowerPoint y lo guardé como presentaciones de Google, ahora sí me carga el menú complementos y ya me sale Peer Deck, que ya lo había instalado, y acá puedo abrir con esta opción Open Peer Deck Add-on, que es para abrir como el complemento de Peer Deck a la derecha. Hago clic allí, espero unos segundos y ya me sale, ¿sí? Como yo les comentaba, si ustedes pueden ver, fíjense que respeta el mismo formato que yo tenía en mi PowerPoint, ¿sí? Porque, bueno, lo bueno es que en estos últimos tiempos ha mejorado mucho el tema de compatibilidad entre PowerPoint y los archivos de Google Drive. Bien, entonces yo lo puedo abrir tranquilamente. Y entonces ya puedo hacer mis ediciones. Bien, entonces ya puedo trabajar con la herramienta Peer Deck. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Se me está haciendo un poco el tiempo. Quiero que ustedes vean cómo se utiliza esta herramienta. Acá preguntan cómo hago para comenzar de cero. Bueno, si ustedes quieren comenzar de cero, profes, voy a cerrar esto, ¿sí? Fíjense que aquí, desde mi carpeta de Google Drive, bien, ya acá tengo la presentación de PowerPoint y después el mismo nombre, pero con el formato de presentaciones de Google, que es este el que yo abrimos recién y que me permite trabajar con Peer Deck. Si yo quiero empezar desde cero, no hay ningún problema. Desde Google Drive, hago clic derecho, presentaciones de Google, nueva presentación en blanco, bien, y entonces me carga una presentación en blanco y yo ya puedo empezar a poner todos los mismos complementos, bien, acá como es una presentación de Google, puedo activar también si quiero lo de Peer Deck y ya va a poder trabajar, bien, entonces o puedo empezar desde cero o como en este caso yo voy a hacer, porque no quiero empezar de cero, utilizar una diapositiva de PowerPoint que ya tengo cargada. Bien, bueno, rápidamente, entonces, una vez que me voy a utilizar en este caso muchas de no me sale, las plantillas, perdón, no me sale la palabra, las plantillas, sí, que ya vienen cargadas. Voy a utilizar, entonces, antes de empezar, voy a ir a la parte de aprendizajes y voy a utilizar, como yo les decía, esta que tengo acá. Bien, simplemente para utilizar esta, la que ya tengo desde aquí, sí se puede empezar de cero también, profe. Eso ya lo decide cada uno. Al hacer clic en esas plantillas, fíjense que acá automáticamente a la izquierda se va a agregar, espero unos segundos. Fíjense que entonces acá ya se cargó esa diapositiva, ¿sí?
Acá se va a cargar, ustedes van a ver un mensaje en inglés, eso no tienen que borrar, ¿sí? Porque si borran esto o se hacen clic acá y borran lo que está acá, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden editar es todos los textos que ustedes ven en inglés, ¿sí? Acá pregunta por cómo están con el nivel de estrés. Entonces, como está, fíjense en inglés, no hay problema. Yo hago clic en las letras, selecciono y puedo borrar y escribir en castellano. Y fíjense que acá abajo hay tres opciones, ¿sí? Como que uno que está súper bien, uno que está, bueno, en término medio y uno que está demasiado estresado, muy atareado, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar esas tres opciones. Y la primera opción, que está en inglés, que dice estoy bien y me siento bien en este espacio y estoy concentrado, no hay problema. Yo, al igual que dice acá arriba con el título, lo selecciono, ¿sí? Borro y en vez que salga ese mensaje en inglés, voy a escribir yo en español, ¿sí? Acá voy a poner que esta opción sea me siento muy bien, sea con el término medio. Y la persona, el último nivel, que en este caso sería que está muy estresado, que tiene muchos inconvenientes o algunas cuestiones personales que también lo pueden poner los alumnos, entonces acá ya podría poner que no me siento muy bien. ¿Cómo van a responder los alumnos? Ya después les voy a mostrar. La idea es que cuando ellos vean esta diapositiva, les va a salir una línea vertical violeta, donde ellos con el dedo o con el mouse, si es una computadora, van a poder mover y elegir el nivel en el cual ellos se sienten, ¿sí? O súper bien, o normal, o si a lo mejor tienen algún inconveniente o no se sienten bien. Sí, eso lo pueden hacer los alumnos. Bien, voy a poner otra. Sí, fíjense que se adapta tranquilamente a lo que yo vengo trabajando. Esta la voy a dejar. Voy a agregar aquí otra opción. Por ejemplo, acá dice, bueno, esta diapositiva trata de lo que es un poco Google Meet. Voy a poner una pregunta de verdadero o falso. Bien. ¿Dónde están las preguntas de verdadero o falso? Bueno, yo la tengo que ir, una vez que vaya desarrollando la plataforma, la puedo ir viendo, pero en During Lesson me parece, acá está, ¿sí? Entonces, si la quiero agregar, simplemente hago clic, espero unos segundos. Bien. Bien. Acá pregunta si sería un archivo compartido. No sería un archivo compartido, profe, ¿sí? Porque fíjense que acá yo no compartí este enlace para que los alumnos puedan editar la diapositiva, ¿sí? Es una diapositiva que la tengo en mi cuenta de Google Drive, pero solamente la edito yo. Después la comparto con la aplicación para que los alumnos puedan ver, ¿sí? Pero no es que yo estoy compartiendo con mis alumnos para que ellos la puedan editar. Bien. Bueno, fíjense que acá una vez que agregué, acá está, ¿sí? Por más que el mensaje esté en inglés, yo acá puedo poner en vez de pregunta, pues lo voy a poner como oración. Acá yo digo, Google Meet no necesita conexión a internet. Entonces los alumnos tienen que elegir verdadero o falso. Fíjense que acá con lo que yo les decía, no solamente puedo editar las preguntas, sino las opciones. En vez de que diga true, pongo verdadero. Si me queda un poco grande, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es como el Word o el PowerPoint. Selecciono el texto y aquí arriba tengo la opción de fuente donde yo puedo disminuir el tamaño de fuente para que pueda quedar mucho más prolijo. Ahí está, verdadero. Y acá donde dice false, en este caso está muy fácil, simplemente cambio la E por la O. Entonces, cuando llegue esta diapositiva, el alumno, según lo que vio anteriormente, o en este caso ustedes, van a tener que responder si Google Meet necesita conexión. Acá dice, la afirmación dice Google Meet no necesita conexión a internet. Y ustedes van a elegir si es verdadero o falso esa afirmación. Bueno, acá por ejemplo, acá estoy hablando de cuáles son las características de Google Meet. Después de esta diapositiva, yo quiero hacer una pregunta multiple choice, ¿sí? Entonces, lo que me conviene para este caso de un lesson, no, perdón, acá fíjense que yo voy en este caso voy a utilizar, para que ustedes vean que puedo utilizar estas herramientas de acá, ¿sí? Desde cero, sin hacer ninguna plantilla. Voy a utilizar acá, voy a ingresar una pregunta de tipo multiple choice. Acá me dice, ¿sí? El alumno solamente va a poder ver
la diapositiva y va a tener la opción de elegir una de las opciones. En cambio, el docente, o en todo caso después el alumno va a poder responder y todos, o el alumno, o el docente, mejor dicho, va a decidir si los demás pueden ver esas respuestas o no. ¿Bien? Hago clic en Next. Bien. Entonces, acá yo voy a poner las opciones. En mi caso, voy a agregar una diapositiva nueva mejor aquí, ¿sí? Para que se pueda ver, porque la idea es que ellos vean esta, ¿sí? Agrego una diapositiva nueva. Bien. Para que ustedes, lo hago así para que ustedes puedan ver que yo puedo hacer desde cero las preguntas, ¿sí? Entonces acá voy a poner cuántos integrantes me permite conectar Google Meet. Esa es la pregunta, ¿sí? Esa es la pregunta. Entonces acá lo borro. Bien, esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, para agregar las alternativas de respuesta no las tengo que escribir acá abajo, sino que directamente utilizo la opción de choice o multiple choice, que yo le mostré recién. Cada una de estas actividades se agrega a la diapositiva que está seleccionada a la izquierda, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, le doy a Next. Entonces, como ya la pregunta está en la diapositiva, simplemente acá agrego las opciones, ¿sí? ¿Cuántos integrantes? Yo puedo poner la opción entonces menos entre 50 más de 50. ¿No? En vez de más, voy a poner solo 50. Y la última opción, hasta 100. 100 participantes, para que quede mejor. Participantes. Bien, entonces una vez que ya agregué las alternativas, pero puedo agregar acá, dice add another, si tengo otras alternativas de respuesta, le agrego acá, y si ya está todo listo, hago clic en update slide. Bien. Y así yo puedo ir agregando, profes, toda la cantidad de preguntas que yo necesito, ¿sí? No hay ningún límite con esto. Yo puedo agregar en cada diapositiva, agregar una diapositiva, como dice recién, en blanco desde cero, o utilizar una de la librería. Bien, supongamos que quiera yo, para no hacerlo más largo, voy a terminar ahí la diapositiva. Bien, y para terminar, quiero preguntarles cómo se sintieron en esta clase. Bien, entonces voy a agregar esta opción, ya se agrega automáticamente, y acá lo que dice es que deben hacer un círculo según cómo se sientan en la imagen o en el icono, en el emoticon que más que los identifique según cómo se sientan. Entonces acá en vez de poner la consigna en inglés, voy a poner dibuja un círculo sobre el emoticon que represente tu estado de ánimo al terminar esta. Entonces, yo edité la pregunta, la consigna que estaba en inglés, la puse en castellano. Entonces, cuando llegue este determinado momento, el alumno va a tener la posibilidad de dibujar en su pantalla, como dije, con el mouse si es una computadora o con los dedos si es un celular, y va a tener que hacer un círculo según el estado de ánimo que él tenga en ese momento. Bueno, una vez que ya termine, si supongamos que ya está, yo lo quiero compartir y lo quiero trabajar directamente ahora para mostrarle un ejemplo para ir terminando con esta diapositiva. Le doy a Start Lesson, acá. Bien. Acá lo que acá me aparece primero es que si me dicen si yo quiero trabajar de forma asíncrona o síncrona, es decir, si todos los alumnos están conectados o si un alumno después se puede conectar.
En este caso, como ustedes están conectados ahora a través de la plataforma de YouTube, sí, yo les voy a compartir después el enlace para que ustedes se conecten y poder trabajando. Entonces, si yo estoy en una clase virtual con mis alumnos, lo ideal es esta opción, ¿sí? La segunda. ¿Se pueden subir memes? Sí, profes, ustedes pueden agregar, si tienen memes, pueden agregarlos desde su computadora, no hay ningún problema, ¿sí? Todas las plantillas se pueden editar, no hay ningún problema. Bien, ahí está. Entonces, para que los alumnos puedan empezar a ver esta diapositiva e interactuar, yo lo voy a hacer con ustedes. Entonces, les pido que ustedes hagan los siguientes pasos. Bien. Si ustedes quieren trabajar con esto, bien. Ahí está. Yo les voy a mostrar ahora cómo tienen que hacer. Tienen que ir a la página, ¿sí? O abrir un navegador web en su computadora y poner la siguiente dirección: joinpd.com. ¿Sí? Si ustedes quieren participar ahora, abren desde su computadora o si están en un celular el navegador web, el Google Chrome o el Firefox y escriben esta dirección: joinpd.com. ¿Sí? Yo se lo voy a mostrar acá también para que ustedes puedan ver cómo se trabaja. Bien, bien. Se lo voy a mostrar aquí también para que ustedes puedan ver cómo lo hago yo. ¿Sí? Ahora voy a compartir de nuevo mi pantalla para que ustedes estén aquí al tanto. ¿Sí? Esto le sale al docente. ¿Sí? Hasta ahora no se conectó ningún alumno. Yo les voy a mostrar cómo tienen que hacer. Entonces, tienen que decirle a los alumnos que ingresen a esta dirección, joinpd.com. ¿Sí? Yo lo voy a hacer acá para que ustedes vean cómo se ve. Entonces, acá en el navegador web, ¿sí? Ingresan esa dirección, joinpd.com. Se lo voy a poner en el chat si necesitan. Bien, entonces al alumno le va a salir el siguiente mensaje que ingresen el código. ¿Cuál es el código? Es el código que se tiene que pasar el docente, ¿sí? El código, si ustedes quieren trabajar, ¿sí? Es el siguiente, entonces pueden hacer clic acá. Yo lo voy a copiar. Bien, hay alguien, algún profe que ya se unió, ¿sí? Fíjense que acá me dice ya hay un alumno conectado. Yo le voy a mostrar a ustedes como un ejemplo de otro alumno, ¿sí? Entonces, join. El alumno tiene que ingresar el código. Automáticamente, si el alumno no ingresó su cuenta de Google, lo va a tener que hacer acá, ¿sí? Como yo ya ingresé mi cuenta de Google, directamente ingresa, ¿bien? Pero si el alumno no había ingresado antes, ¿bien? Con su cuenta de Google, le va a pedir que ingrese con su cuenta de Google, ¿bien? Lo primero que le pide la plataforma, esto es opcional, ¿no? Que el alumno ponga su estado anímico, si se siente bien, regular o se siente mal. Bueno, acá esto lo puede seleccionar el alumno. O si no lo quiere, si lo quiere pasar, acá abajo dice or skip, ¿sí? Esto es lo único que le sale en inglés. En este caso yo voy a seleccionar. Bien. Acá preguntan cómo hago para compartir esto por WhatsApp. También se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que acá abajo hay un botón que dice Give Student a Link. Se lo voy a poner un poquito más grande. ¿Sí? Cuando el docente comparte este código, acá abajo hay una opción que dice Give Student a Link. Es decir, pasarles o compartirles el enlace. Hago clic allí y ya se copió. Entonces, esto yo lo puedo pasar, por ejemplo, si tuviese un grupo de WhatsApp con los alumnos, lo puedo pegar allí y los alumnos directamente ingresan con el enlace. Ya no hace falta que ellos pongan joinpd.com, ya lo hace solo el navegador que tengan en su computadora y pueden trabajar. Bien, quizás es la forma de trabajar. El código es el que ustedes están viendo acá. Si ustedes quieren jugar también o ver cómo se utiliza, ingresan este código WFJKQ, todo en minúsculas, ¿sí? Esto va cambiando a medida que vamos desarrollando nuestras clases, si no siempre va a ser el mismo, puede ir cambiando, ¿bien? Bueno, acá ya tengo 15 personas conectadas, vamos a empezar.
El código que están viendo en pantalla, profe, es WFJQF. Para este caso, ¿sí? Como yo le digo, eso va a ir cambiando. Voy a comenzar la clase, ¿sí? Esto es lo que ve el alumno, ¿sí? Esto es lo que ve el alumno, ¿sí? Y esto es lo que ve el docente. Entonces, yo con estos 15 estudiantes empiezo la clase. Bien, ahí está. En este caso, fíjense que aquí arriba, si no se pudieron ingresar, acá está el código, le sale acá arriba. Bien, esto es lo que ve el alumno. Entonces, yo como docente, aquí abajo a la izquierda, yo le decía, el docente es el único que puede pasar la diapositiva. Si ustedes se están conectando como alumnos, no van a poder pasarlas. Bien. Hago clic aquí. Bueno, entonces, y acá ustedes les debería aparecer si se sienten estresados o no. Si ustedes, como en este caso tendría que ser alumno, docente, entonces, ¿cómo hacen para responder? Muy sencillo, como yo les dije, esto es lo que ve el alumno. El alumno va a ver esta barra vertical. Entonces, él la va a tener que mover y dejarla en el lugar que según cómo se siente. ¿Sí? En este caso, como le digo, lo pueden llevar a cualquier lugar. Acá, aquí, o en este caso yo lo voy a dejar acá. ¿Bien? Y el docente va a poder ir viendo. Acá ya tengo 9 respuestas, 10 respuestas. Fíjense acá abajo dice 10 de 22. Entonces, de los 22 alumnos que están conectados, ya tengo 10 respuestas. ¿Sí? Mientras van respondiendo los demás profes, yo puedo ir viendo acá, yo como docente, ¿sí? Esto, lo que yo le voy a mostrar ahora es lo que ve el docente. ¿Bien? Si yo quiero ver la respuesta de todos, acá fíjense que esto yo puedo ver haciendo clic, yo como docente acá abajo dice Shows Responses, es decir, mostrar las respuestas. Al hacer clic allí voy a poder ver cómo se siente la mayoría, ¿sí? La mayoría se siente dentro de todo bien y algunos, bueno, ahí bien, pero normal. ¿Bien? Por suerte no hay ningún estresado, eso es lo muy bueno, bueno, acá ya hay uno, ¿bien? Pero acá ustedes pueden ir viendo en tiempo real, fíjense cómo van respondiendo cada uno de los alumnos. Y si a lo mejor no lo quiero ver de forma general, aquí arriba tengo la opción de habilitar la opción de grid y puedo ir viendo uno por uno. Fíjense, como les dije, este es anónimo, ¿sí? Yo no puedo ver el nombre de quién está poniendo, ¿sí? Esa es la idea, de que todos puedan participar. Entonces yo puedo ir viendo de forma individual también si quiero qué es lo que ingresó cada uno. ¿Bien? O si no, eso, como yo les digo, se ve desde aquí arriba, como especie de lista, para ver uno por uno, uno encima de otro. Bien, para verlo en forma de grid, es decir, como una especie de mosaico, donde yo puedo ver de a 3 o en filas de a 3, o en overload, en la última opción, que es para ver en forma general. Bien, bueno, paso a la siguiente, así ya vamos viendo. Acá, bueno, esta diapositiva es algo de un encuentro que ya dimos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes van desarrollando el contenido y vayan explicando, ¿bien? Yo voy a pasar a la siguiente, que es la interactiva. Bien, entonces en esta, ¿sí? Perdón, quizás me olvidé que ustedes tienen un poco de delay, ¿bien? Así que los voy a esperar para responder, no hay ningún inconveniente. Ya les va a salir en unos instantes la afirmación que decía Google Meet no necesita conexión a Internet. Entonces ustedes van a tener que poner, ¿esta afirmación es verdadera o falsa? Esta oración que dice Google Meet no necesita conexión a Internet, ¿es verdadero o falso? Bien, ¿cómo hacen para responder los alumnos? Les voy a mostrar lo que ven los alumnos. El alumno ve esto. Bien. Perdón, acá me olvidé. Bueno, acá true sería verdadero o false. ¿Sí? Perdón, acá esta parte sí no se llegó a traducir. Bien. Pero igual sabemos que true es verdadero y false es falso. Entonces elijo lo que yo pienso que es. Para mí es falso, porque obviamente Google Meet sí necesita conexión a Internet. Acá, cuando el alumno responde, le sale un tilde. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que él ya completó la actividad. Lo que ve el docente nuevamente es que acá yo puedo ir viendo que hay 13 personas que respondieron hasta ahora ya son 14. Bien.
Porfa, luego repite cómo era para habilitar la participación de los alumnos. Bueno, después hago un repaso general, profe, ¿sí? Y así yo puedo ir pasando, profesor, ¿sí? Fíjense que yo puedo ir explicando, desarrollando una temática y después puedo ir viendo, como yo les digo acá, yo como docente en Shows Response, puedo ir viendo, ¿sí? Por ahora todos respondieron bien, ¿sí? Lo estuvimos viendo, ¿sí? Pero acá yo puedo ir viendo de forma o general o como les decía, de forma de grid, qué es lo que responde cada uno, ¿bien? Como estoy corto de tiempo, voy a pasar un poco rápido, ¿sí? Pero es para que ustedes vean cómo yo voy interactuando con los alumnos, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Todo esto ustedes ya saben, así que lo paso súper rápido. Bien. Acá ya está un poco la respuesta de la siguiente pregunta, ¿sí? Pero bueno, como ustedes yo sé que ya saben, todo esto ya lo leyeron. Si no lo leyeron, como les dije, ya les voy a compartir el enlace. Y aquí está la pregunta. Bien. Esta es la pregunta que yo hice sin utilizar las plantillas, ¿sí? Sino cómo lo veo. Una pregunta que yo hice utilizando la opción de empezar desde cero. Bien. Entonces acá digo, la pregunta es cuántos integrantes me permite conectar Google Meet. ¿Qué es lo que ve el alumno? El alumno ve esto, la misma diapositiva, bien, pero con las opciones que yo les di. Menos de 50, solo 50 o hasta 100 participantes. Bien. Bueno, sabemos que con la versión gratuita de Google Meet tenemos la posibilidad de conectar hasta 100 participantes, ¿sí? Entonces, el alumno debería seleccionar la respuesta. Fíjese que aquí se acredita. Bien. Y ya puede seguir avanzando. Y entonces acá yo puedo ir, como le dije siempre, yo como el docente puedo ir viendo las respuestas, ¿sí? Hay algunos que están poniendo, la mayoría está poniendo la opción correcta, pero acá yo puedo ver que algunos están respondiendo hasta 50, ¿sí? Entonces yo acá yo puedo ir viendo, esto lo decido yo si lo comparto o no, ¿no? Sino esto lo ve, solamente lo vería el docente. Yo acá puedo ir viendo que quizás si la mayoría va entendiendo o no el contenido, si hay muchos alumnos que a lo mejor no están entendiendo, entonces yo puedo volver a repasar y ver el tema, ¿sí? Bueno, y así poder ir interactuando. Y por último les muestro la última para que ustedes, lo que tienen que hacer aquí ustedes es, tal como dice la consigna, van a tener que dibujar un círculo sobre el emoticón que represente su estado de ánimo al terminar, en el caso, la clase. Bien, quiero ver cómo se siente cada uno. ¿Qué es lo que ve el alumno? Ve lo mismo. ¿Sí? Acá yo le voy a mostrar qué es lo que ve el alumno. El alumno ve la misma diapositiva, pero se le habilita la opción de dibujo. Fíjense que el alumno puede elegir el color que quiera, ¿sí? El color que quiera, y directamente dibujar. Pueden, si ustedes acá, elegir un tipo lápiz, un tipo de marcador, ¿sí? Para hacer quizás un grosor más amplio, ¿sí? Acá se eligió el azul, ¿sí? Supongamos que no quería elegir el azul, acá tengo la gomita, eraser es la goma, yo puedo borrar, ¿sí? Si a lo mejor me equivoqué, no hay problema, puedo borrarlo, ¿sí? O tengo el botón deshacer, si es que yo puedo acá, la opción deshacer, o si no me gusta el dibujo que hice, lo puedo borrar y empezar de cero con este tachito de basura. Bueno, le voy a elegir rápido la opción, así terminamos. Ahí está. Y ya está. Entonces, yo quiero ver las respuestas de todos. Aquí está, ¿sí? Puedo, para ver de forma tradicional, sí, la mayoría se siente bien, ¿sí? Está la mayoría, ¿sí? Hay algunos que está entre, por ejemplo, entre bien y normal, algunos no tanto, ¿sí? Fíjense que acá lo que tiene de bueno, ¿sí? Cualquiera puede hacer, eso es lo que tiene de bueno. Yo le di la consigna que hagan un círculo, pero no hace falta que no hagan un círculo, puede ser un cuadrado. Entonces acá, fíjense, una carita feliz, he visto acá, he visto un corazón. Entonces, a un simple punto, no hay ningún problema, la idea es que el alumno participe, ¿sí? Siempre haciendo este tipo de preguntas. Bueno, hasta acá sería, profe. Después, si ustedes lo que tienen para finalizar, antes de mostrar, fíjense que cuando ya quieran terminar, acá abajo tienen el botón End. Bien.
es para terminar la sesión. Y cuando yo termino la sesión me da la opción de poder darle un nombre a la sesión, porque después yo puedo hacer un análisis de todo esto. Bien. Ya lo pongo acá en el chat, profe, ya lo pongo en el chat, no se preocupe. Le doy un nombre, ejemplo, le pongo un ejemplo rápido. Tengo la opción de mandarle todo este informe a los alumnos, ¿sí? Una vez que yo termino la sesión, si dejo tildado acá, quiero terminar rápido, profe, porque ya va a empezar mis demás compañeros, la otra tutoría. Yo puedo elegir acá si le envío estos recursos a los alumnos o no. En este caso, yo lo voy a compartir con ustedes. Bien, acá demoro un poquito, me pide de nuevo la cuenta de Google, la selecciono, le doy permitir. Bien, y eso sería todo, profesor. Bien, y acá me brinda un enlace. Este enlace yo lo puedo seleccionar, lo puedo copiar y lo pego en un navegador. Acá lo que va a hacer es va a retomar todas las respuestas que puso cada uno y la puedo ir viendo, ¿sí? La puedo ir viendo como para hacer un repaso después yo como docente para trabajar. Y en esta opción ustedes también les debería llegar esta idea. Ya para terminar, profes, les voy a agregar a ustedes en el chat, ¿sí? Me despido de ustedes.